Muy bien, muchachos, ¿pueden por favor confirmarme si pueden ver el tablero y si ven mover la flecha, por favor? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Perfecto, muchachos. Entonces, lo que hemos venido ya discutiendo desde la clase pasada es el famoso axioma de elección. Ya hemos visto varias formas equivalentes. Hoy vamos, pues bueno, vamos a mencionar una de estas equivalencias. Y vamos a centrarnos en otra que yo considero, es opinión personal, es tal vez la equivalencia más usada y tal vez la, no sé si más importante, pero por lo menos sí de lejos es la más utilizada, que es el lema de Zorn. ¿Listo? Vamos a, hablar, a centrarnos en esa otra equivalencia. ¿Listo? Hablemos entonces en esa. Simplemente como para tener una gama amplia de equivalencias a esta acción. Camilo dice que la definición de función de elección como se dio genera problemas. No hay problemas, sin embargo, dígame cuál fue el, entre comillas, problema que usted dice que se genera. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Pues creo que es con respecto al número uno de la definición. Pues, por ejemplo, si... La parte uno de la definición simplemente es, lo que se dice es que la función g lo que hace es, todos los elementos de S tienen una imagen. Eso es simplemente para poder hablar de g de x. Si es que, por ejemplo, revisando la demostración de la segunda dirección de la primera implicación, si Sí, pudiéramos ver esa diapositiva. sí, aquí está. La siguiente creo que era. Sí. Sí, esa. Ahí llegamos a la conclusión de que esta f es una función de elección para S. Sí, Y lo que pues tendríamos que ver es que S está contenido en el dominio acá, pero resulta que esta F, esta función F, ¿cuál es el detalle? Que I, ok, bueno, tal vez acá ya vi cuál puede ser el problema, pero eso es fácilmente solucionable. Aquí I, el dominio es I, el dominio es de esta función f sí, pero no está contenido en S. Entonces, pues acá lo que podemos hacer es definir un f gorro, ¿cierto? Donde tomemos todo S y acá pues tomamos el codominio, pues no importa, ¿cierto? Pero el codominio puede ser exactamente aquí la unión de todos estos conjuntos, ¿listos? Y aquí, pues el asunto, ¿cómo se define? Aquí se definiría entonces la cosa es, si es, o sea, acá tomamos un C, hay dos posibilidades, que C sea vacío o no. Si C no es vacío, pues defínalo como f de C. Y si C es vacío, no me importa cómo lo defina, porque igual no me importa, no necesitamos verificar la segunda condición. Tiene razón, pero es fácilmente solucionable. Defina no la misma función f, sino esta f gorro. ¿Listos? F moño. ¿Es claro, Camilo? Y ya ahí queda sí. solucionado. Y ya queda solucionado. Sí, tienes razón. F moño, tal cual así como lo habíamos definido, no sería función de elección. Pues por esa condición, siendo estrictos con la definición que damos, pero se soluciona fácil. Ya no Eh, trabaje con el F, sino defina que se, o sea, para que, bueno, en el caso de que vacío si fuera elemento de S, pues a vacío le tendríamos que dar entonces una imagen, no importa, no pasa nada, ¿listos? Pues mándelo donde quiera, pero realmente aquí eso va a ser irrelevante a la hora del T, porque la condición 2 no aplica para el vacío. Y ya, listo, o sea, ahí ya quedó. Entonces, realmente la definición, realmente la parte uno no es la más relevante, la parte más relevante es la parte 2 que lo que nos dice es que la función G lo que hace es a cada elemento de X le escoge un elemento. Eso es realmente lo importante en el axioma de elección, Camilo. Pero sí, tienes razón, pero es esa que partecita, eso simplemente era para decir que podemos hablar de G de X para X no vacío. ¿Listos? Simple eh, y llanamente es eso. Digamos como que aquí, si ustedes quieren, también podemos formularlo de la siguiente manera y no pasa nada, sería también como equivalente. Básicamente sería como si a ese le quitamos el vacío, eso está contenido en el dominio de G y ya, porque realmente no necesitamos que G de vacío esté definido, realmente, exacto. ¿sí? Entonces, pues sea que lo hagamos así de esa manera o si lo hacemos de esta otra,
¿De acuerdo? De todas maneras, como le digo, eso simplemente era para decir, ok, vamos a hablar de g de x para x no vacío. Entonces, no importa que mi función no esté definido para vacío. ¿Estamos? Pero si metemos acá, si lo hacemos de esa manera, sí, tienes razón, acá tendríamos que refinar el argumento, pero lo arreglamos de esa manera y ya, ¿listo? Si lo que queremos es definir una función donde podamos hablar de la imagen del vacío, pero pues realmente la segunda condición, que es la más relevante, no la checamos para el vacío, entonces no pasa nada, ¿listo, Camilo? Pero sí, muchas gracias por su observación, realmente f como tal no es función de elección, sino a f añadamos una parejita, vacío, coma, lo que sea, listo, ya entonces el dominio va a contener a todo S, pero lo realmente relevante es la segunda condición, que es lo que hace la función f para los no vacíos. ¿Es claro, Camilo? Sí, señor. Sí, es que también, Listo. por ejemplo, manteniéndose uno en las observaciones, en la primera que se Sí, dio, sí. de la diapositiva anterior, por ejemplo, cuando ese es singleton vacío, también sería falso que toda función de elección, que toda función es de elección. Pues ese un momentito. Bueno, sí, no cualquier, bueno, para el vacío sí se tiene, ¿no? Sí. Pero para singleton vacío tiene razón, ¿sí? Un momentico acá. Sea demostración, ¿dónde está? El más para crear, ¿no? Ahí. Entonces, cualquier función G, listo, sí, por esa cuestión, tienes razón. Para el vacío sí es cierto, ¿no? Para el vacío es cierto, siempre va a contener al vacío, ¿cierto? El vacío está contenido en cualquier conjunto en particular en el dominio. ¿Listos? ¿Qué pasaría entonces con S igual a singleton vacío? Muy bien, muchas gracias por la observación, ¿vale? Nos toca ser un poquito más precisos ahí, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, pues aquí, como para no ser tan imprecisos acá en este sentido, pues podemos considerar acá, pues si a ese le quitamos al vacío y ponemos esta condición, listos, ahí sí ya no habría problema. ¿Listos, Camilo? Sí, señor. Que eso sería lo más relevante. Y realmente no nos importa que es G de vacío, realmente eso es irrelevante, porque pues G de vacío no vamos a tomar, no va a tomar un elemento en vacío. Entonces, listo, más bien, entonces pues seamos un poquito más precisos y coloquemos la primera condición de esta manera y ahí no habría problema, ¿listos? Y entonces aquí, en este ejemplo, pues entonces ahora sí la f que tomamos sí es función de elección. ¿Listos? No habría necesidad de añadir la imagen de vacío, porque realmente pues es irrelevante, porque no nos interesa saber que es que no necesitamos decir nada sobre el vacío. ¿Sí es claro? Listos, muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias, Camilo, por su observación. ¿Listos? Entonces, podemos tomar entonces aquí esta condición, que el dominio de esa función de elección contiene a ese quitando el vacío. Realmente no nos importa nada sobre el vacío, entonces no pasa nada si lo tomamos de esa manera. Algunas formulaciones equivalentes de una vez me dicen que ese es no vacío y me dicen de una vez que todo esto está definido y que ese es un conjunto no vacío de conjuntos no vacíos. Incluso muchas formulaciones del axioma de elección de una vez lo introducen así de esa manera. ¿Listos, Camilo? Y todo eso va a ser equivalente. Vale, Sí, profe. sí, pero de todas maneras no es lo relevante. La afirmación 1 no es la relevante, la parte relevante es la parte 2. ¿Es claro? ¿Listos? Pero sí, tenemos que ser cuidadosos con todas las formulaciones que hagamos. ¿Listos? Como contestando la pregunta de Weimar. Entonces, esa nueva definición será la que vamos a usar para solucionar ejercicios, Vuelvo y digo, la parte 1 no es lo relevante es la parte 2, ¿listos? Que es los conjuntos no vacíos, podemos calcular, podemos determinar su imagen vía G y que G de X me toma un elemento de X. Esa es la parte relevante, ¿listos? Pero no, sí, completamente de acuerdo, nos toca ser muy cuidadosos con esta partecita aquí, ¿listos? Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, volviendo aquí, mmm, vamos a entonces hablar de una quinta equivalencia
del axioma de elección, que vamos a llamar axioma de elección 4. ¿Listos? Entonces, esto lo que nos dice es lo siguiente. Dados A y B conjuntos y R una relación de A en B, ¿listos? Entonces, pues podemos tomar esta representación A como este segmento, B como este segmento. Todo esto sería todo el producto cartesiano. Entonces, una relación es un subconjunto de todo ese producto cartesiano. ¿Listos? Relación de A en B. ¿Listos? Tomamos R, una relación de A en B. Entonces, existe una función que es subconjunto de R. ¿Listos? ¿Tal que qué? Pues que va a ser una función que va a tener exactamente el mismo dominio de R. ¿Listos? Muy bien. Entonces, intuitivamente hablando, ¿qué es lo que nos está diciendo? Listos. Entonces, fíjense que el dominio sería como esta proyección de este conjunto amarillo acá en A, ¿cierto? Es como el conjunto, es el conjunto, perdón, es el conjunto de las primeras coordenadas de parejas que están en R. ¿Es claro, muchachos? Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos un X aquí en el dominio R, podemos pensar en su clase, la clase de X según esa relación. Pues si está en el dominio, por lo menos está relacionado con al menos un elemento en B. Puede que con muchos. Lo único que sabemos es que esta clase es no vacía. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este enunciado? Lo que me dicen es que de toda esta clase podemos escoger un elemento. Y ahora, por cada elemento de X, ustedes tienen la clase, es un conjunto no vacío, escogen un elemento, uno solo. Pero fíjense que si hacemos eso por cada elemento de las clases, pues ¿qué obtenemos? Una función. Si escogemos un elemento, solo uno de cada clase, fíjense que vamos a tener un subconjunto de la relación original R, pero que sí va a ser función y con el mismo dominio. ¿Sí se dieron cuenta? Y en el fondo es porque como no sabemos qué tamaño tiene el dominio de R, es posible que ese dominio sea infinito. Entonces, fíjese que potencialmente estamos haciendo una selección simultánea infinita de un elemento en cada clase y tomamos cada una de esas parejitas y ahí tenemos la función f. Esa es más o menos la idea, la intuición detrás de este teorema. ¿Sí es claro? Muy bien. Entonces, estrategia de esta demostración sería ver que la forma 1 del axioma de elección implica esta equivalencia y que esta equivalencia implica la forma original del axioma de elección. Igual esto está hecho en las notas del profesor Rodrigo de Castro, entonces queda como un pequeño ejercicio de lectura, ¿de acuerdo? Muy bien, pero yo creo que aquí la intuición es bastante clara, ¿cierto? Aquí la intuición es bastante clara, ¿listo, muchachos? Que de cada una de estas clases, que serían conjuntos no vacíos, potencialmente tengo infinitas de estas clases, entonces de cada una de esas clases escojo un elementico, y ahí de esa manera vamos armando esa función. ¿Más o menos claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la intuición de esta forma equivalente del axioma de elección? ¿Todo claro? Sí. Todo claro. Listos, muchachos. Entonces, queda como un pequeño ejercicio de lectura. Muy bien. Entonces, ahora sí, hablemos del archiconocido lema de Zorn. ¿Listos? Como les digo, es tal vez la forma equivalente del axioma de elección más utilizada. Lo utilizan en todo lado, lo utilizan los algebristas, lo utilizan los analistas, lo utilizan los topólogos, lo utilizan los geómetras, etcétera. Casi todo el mundo utiliza esta forma equivalente. Y ellos no se ponen a pensar si estamos en un universo de la teoría de conjuntos donde vale el axioma de elección o no. La gran mayoría de matemáticos trabajan suponiendo que tenemos el axioma de elección, o sea, están parados en un universo de la teoría de conjuntos donde sí pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces como para precisar ideas de lo que nos dice este lema, precisemos qué es una cadena en un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, una cadena en un conjunto parcialmente ordenado es un subconjunto. Nadie me está diciendo que el vacío podemos tomarse como vacío.
podemos discutir esto. Es un subconjunto de A, donde A es el conjunto subyacente de un conjunto parcialmente ordenado, donde si tomamos C y restringimos el orden a C, ese pedazo es totalmente ordenado. ¿Listos? Entonces, podemos tener A como un orden parcial así todo, no necesariamente total, tiene la forma como de un árbol. Entonces, si tomamos, por ejemplo, este subconjunto que estoy pintando en rojo, ¿sí es claro lo que estamos haciendo acá, muchachos? Fíjense que si yo tomo ese subconjunto de rojo, cualesquiera dos elementos en ese pedacito de rojo los puedo comparar, es decir, eso es lo que vamos a llamar una cadena, es un subconjunto de un orden que puede ser caótico, pero ese subconjunto sí está linealmente ordenado, está totalmente ordenado. ¿Es claro, muchachos? Eso es lo que vamos a llamar una cadena en un orden parcial. ¿Listos? Es un subconjunto. Es un subconjunto de mi orden parcial que sí está totalmente ordenado. ¿Listos? Muy bien. Otro ejemplo, por decir cualquier cosa, pintemos acá acá. Muy bien. Por ejemplo, esto que estoy pintando de amarillo. ¿Listos? Vamos aquí y vamos acá. Fíjense que es como si tuviéramos, si afuera este arbolito, es irnos solo por una rama. Eso es una cadena. ¿Es claro, muchachos? ¿Clara la definición de una cadena? ¿Qué es una cadena en un orden parcial? Vuelvo y repito, es posible que mi orden parcial original sea caótico, no necesariamente es totalmente ordenado, pero una cadena es simplemente un subconjunto de mi orden, donde si yo restringo el orden original solo a ese subconjunto sí está totalmente ordenado. ¿Es claro para todos eso, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda antes de avanzar? Esto es importante que lo tengamos claro, muchachos. ¿Listos? Y sí, profe, vale. Listo, muy bien. Bueno. Profe, ¿qué pena? ¿Qué es lo que significa CPO? Conjunto parcialmente ordenado. Gracias. Estamos hablando en español. Yo sé que, no sé si de pronto les hablaron de esto. Con el profesor Pastrana sí, era POSIT y TOSITS. Bueno, pero, esa es la forma como está en inglés, ¿no? POSITs. ¿Sí? Pero ¿eso de dónde viene? Del nombre en inglés. Partially ordered sets. ¿Listos? Partially, parcialmente. Order, ordenado. Sets, conjuntos. Pero muchachos, estamos en español. Estamos en Colombia y estamos hablando de matemáticas en español. Y yo sé que de pronto en algunos conceptos demasiado técnicos, de temas bastante avanzados o muy nuevos, donde no hay mucha literatura en español, pues se terminan usando los términos en inglés, ¿sí? Y estoy casi seguro que si lo vieron con Pastrana, Pastrana les habló de conjuntos parcialmente ordenados en español, solamente pues que uno también introduce el concepto en inglés, pues porque la literatura en fundamentos está en inglés. Hablo del Bloch, Hammach, Velleman, etcétera, ¿sí? Entonces, pues como para que cuando ustedes busquen en esos libros, pues ustedes sepan cómo encontrarlo, ¿no? Estoy casi seguro que el profesor Pastrana les habló de conjuntos parcialmente ordenados. Entonces, pues cuando escriba CPO, estamos hablando de POSITs, es lo mismo, solo que CPO es conjunto parcialmente ordenado en español, ¿de acuerdo? ¿Listos, muchachos? Listo, muy bien. Entonces, un conjunto parcialmente ordenado. ¿Listos? Revisando ideas. ¿Es claro, muchachos? Un conjunto ordenado que no necesariamente es total. Y una cadena es un subconjunto que con el orden heredado sí resulta ser total. ¿Clara la diferencia, muchachos? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el lema de Shor? Entonces, analicemos cuál es la afirmación que se conoce como el lema de Shor. Si en un conjunto parcialmente ordenado A, toda cadena tiene cota superior, entonces lo que me quiere decir es, tengo acá mi conjunto parcialmente ordenado, me voy acá ¿sí? Me voy acá en una cadena y encontramos una cota superior acá, la que está en verde, ¿sí? Me voy acá por esta cadena naranja, hay una cota superior en mi conjunto A.
Todo eso es dentro de A, ¿sí? Si me voy acá, acá por esta zona de amarillo, perdón, sí, de amarillo. Si me voy acá en esta zona de amarillo, otra cadena, a esa le encuentro una cota superior. Entonces, no me importa cuál cadena tomemos, siempre para esa cadena arbitraria fija le encontramos una cota superior en A. Tomamos otra cadena, digamos la naranja, encontramos una cota superior para esa cadena en A. Todo eso en A. Nos vamos por esta cadena amarilla, para esa cadena encontramos alguien en A que es cota superior y así sucesivamente, ¿sí? Supongamos que de pronto por acá tenemos otra cadena, ¿listos? Entonces, supongamos que por aquí tenemos esta otra cadena, entonces, supongamos que para esa cadena en A le encontramos otra cota superior. Entonces, la afirmación que nos dice es, suponga por hipótesis que toda cadena en mi conjunto ordenado A, toda cadena tiene una cota superior. Si eso llega a ocurrir, entonces lo que vamos a poder concluir es que el conjunto parcialmente ordenado A por lo menos tiene un elemento maximal. ¿Listos? Muy bien. Entonces aquí es donde vamos a tener que precisar un pocotón de ideas. Esta afirmación, lo que la vamos a poder usar es para construir elementos maximales en un orden parcial. ¿Cuál es el asunto? Cuando la gente lo utiliza, no muestran explícitamente cuál es ese elemento, no lo exhiben. Simplemente apelan al lema de Zorn y dicen, bueno, por el lema de Zorn demostramos que tomamos cualquier cadena, esa cadena, listo, le construimos una cota superior y entonces aplicando el lema de Zorn, lo que nos dice es, mi conjunto parcialmente ordenado A originalmente va a tener un elemento maximal. Bueno, muchachos, aquí voy a hacer un pequeño quiz de fundamentos. ¿Qué es un elemento maximal en un conjunto parcialmente ordenado? Eso lo vieron, ¿no? En elementos extremales, ¿no? ¿Qué es un elemento maximal? Eso es importante tenerlo claro, muchachos. Pues eso ya a esta altura de la vida debería ser historia patria, ¿no? ¿Qué es un elemento maximal, muchachos? ¿Qué es un máximo? No es un máximo, tengan presente eso. ¿Qué es un maximal en un conjunto parcialmente ordenado? Muchachos. Es un elemento que no es menor a ningún otro. Es un elemento que, ¿qué? Que no es menor a ningún otro. Que no es menor a ningún otro en mi conjunto. Exacto, o sea, muy bien, Juan Pablo. Entonces, es un elemento acá maximal, es alguien que por encima no hay nadie en mi orden. ¿Sí es claro? Estrictamente hablando, no hay nadie por encima de M. ¿Listo? Entonces, por eso acá estos punticos. Son punticos que de aquí en adelante no hay nadie, de aquí en adelante no hay nadie, aquí en adelante no hay nadie. Puede que, pero no quiere decir que sean máximos, porque pues, fíjense que si tenemos acá como un arbolito, los maximales vienen a ser como las hojas de las ramas, las punticas de las ramas, ¿sí es claro? Hay muchos de esos que son incomparables, entonces no podemos hablar de máximos, pero lo único que sabemos es que de ahí en adelante ya no hay nada más. ¿Es claro, muchachos? Eso es lo que es un elemento maximal, o sea, que no hay nadie por encima de ellos. Muy bien, listos. ¿Es claro para todos eso, muchachos? Si no es claro, muchachos, devuélvanse a fundamentos, devuélvanse allá a sus libros de fundamentos y repasen eso. ¿Estamos o no? ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces ya lo que nos dice el lema de Zorn es esto, que si como hipótesis tomamos que toda cadena en mi orden parcial tiene una cota superior, la conclusión es que bajo esas hipótesis podemos decir que mi orden parcial tiene por lo menos un elemento maximal. Eso es lo que nos dice el lema de Zorn, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por lo menos con el enunciado?
Entonces recordemos acá, la hipótesis es esto. Toda cadena tiene cota superior. Esa es la hipótesis. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que por lo menos hay un elemento maximal en mi orden. ¿Es claro? Lo que es la hipótesis y lo que es la conclusión en ese enunciado, muchachos. Entonces, el uso estándar del lema de Zorn es, primero, tome una cadena arbitraria en A, demuestre, construyale una cota superior, y conclusión del lema de Zorn, mi conjunto parcialmente ordenado tiene por lo menos un elemento maximal. Como les digo, cuando la gente lo usa en la vida diaria, no construye, no exhibe explícitamente cómo es la cara de ese elemento maximal. Simplemente existe. Bueno, muchachos, entonces aquí un pequeño break, un espacio para el humor. Muchachos, había una vez un matemático, un ingeniero, un físico y un matemático. Y los ponen en la misma situación en un cuarto de hotel. Primero ponen al ingeniero. Provocan un incendio en la habitación. Se despierta el ingeniero. Ve un lavamanos, ve una llave de agua, ve un balde. Entonces abrió la llave, llenó el balde, ¡pum!, apagó el incendio. Perfecto. Muy bien. Listos. Ponen en la misma situación a un físico. El físico se despierta. Ve la llave de agua, ve el balde, ve una hoja, ve un lápiz y comienza a hacer cuentas. Ok, tengo que llenar el balde y lanzar el agua con tal ángulo y con tanta fuerza, con de tal manera que se apague de manera óptima el incendio, ¡pum!, lo apagó. ¿Listos? Ahora ponen en la misma situación a un matemático. Entonces, el matemático se despierta, ve el incendio, ve la llave de agua, ve el balde y dice, tiene solución, y siguió durmiendo. Profe. Es una autocrítica, ¿sí o no, muchachos? Entonces, el chiste es el siguiente. Venga, profe. Entonces, muchachos, esa es una autocrítica entre comillas, ¿sí? Pues, ¿cuál es el asunto? Que muchas de las veces con argumentos tipo lema de Zorn, no tenemos la cara concreta de los objetos, sino simplemente son como las consecuencias es de existencia. Le dicen, usted puede concluir que existe un objeto que hace esto, pero usted no tiene posiblemente la cara concreta de ese objeto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Que a uno como matemático, a los matemáticos usuales, digámoslo así, a la mayoría de matemáticos, no nos importa cómo es la cara de ese objeto, apelando a ese axioma, ¿no? Simplemente, pues, sí, porque es el axioma de elección, ¿de acuerdo? Apelando a ese axioma, a su forma equivalente al lema de Zorn, lo único que nos diría es, no nos importa cuál es la cara concreta de ese objeto, solo sabemos que existe. ¿Sí, muchachos? A muy buena parte de los matemáticos, para nosotros es suficiente esa aproximación, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no haya matemáticos que no, o sea, eso no quiere decir que hayan, más bien, que hay matemáticos que no concuerdan con esta aproximación. Hay matemáticos que dicen, no, si usted no me muestra explícitamente cómo construyó el objeto, no le creo. ¿Listos? Entonces, exacto, como dice Nicolás en el chat, los intuicionistas, ¿de acuerdo? Que si usted no les construye concretamente cuál es el objeto, ellos no aceptan esa demostración. Entonces, los hay. Sí, señor, dígame. Usted quizás pueda responderme, esto es una duda más bien histórica. ¿Por qué Cantor y no sé qué otro matemático? O sea, que hubo básicamente que una guerra entre aquellos que apoyaban a Cantor y aquellos que no, por la teoría de conjuntos. Bueno,
Lo de la pelea, entre comillas, no sabría decirle bien, pero lo que sí le puedo decir es, bueno, Cantor era del lado oscuro de la fuerza. Bueno, es un chiste, ¿no? Ya saben de qué estamos hablando, ¿no? O sea, que los analistas y los lógicos nos damos duro, ¿no? Pero igual nos estimamos mucho y nos respetamos, ¿no? Bueno, como sea, Cantor era analista. Él estaba estudiando ecuaciones que involucran series trigonométricas, entonces necesitaba trabajar con los números reales, con el conjunto de los números reales, pero se dio cuenta de que esa noción de conjunto no estaba formalizada, entonces dijo, no, esto hay que formalizarlo. Entonces comenzó a hacer sus desarrollos. No es exactamente la aproximación, tal cual lo que estamos haciendo acá. Digo, muchas ideas sí, en el fondo eran ideas de Cantor, solamente que refinadas por Zermelo y Frenkel, porque pues las ideas de Cantor llevaron a paradojas como la de Russell, ¿de acuerdo? Pero las ideas en el fondo de Cantor pues se pudieron rescatar usando las ideas que refinaron Zermelo y Frenkel, que es lo que estamos haciendo en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el asunto? Resulta que, pues no sé si de pronto hubo una pelea con Cantor mismo, pero el problema con Cantor era que, pues bueno, claro, o sea, habían argumentos que los analistas hacían muy informalmente antes de toda esta formalización, ¿sí? Entre ellos está el tomar una elección simultánea de infinitos elementos, que realmente ya con lo que hemos discutido estas últimas clases, eso es el axioma de elección. Los analistas hacían ese tipo de argumentos sin preocuparse mucho, decía como, no, pues si tenemos un conjunto no vacío, pues tomamos un elemento, ahí está bien. Si tomamos finitos conjuntos, eso lo podemos hacer sin problemas. ¿Listo, muchachos? ¿Dónde está el problema realmente? Que cuando pasamos al infinito, eso ya hablamos de un nuevo axioma, eso ya fue muy posterior a Kant, ¿de acuerdo? El detalle está en que no sé si de pronto entre comillas, como el posible conflicto es que la aproximación que Cantor estaba tomando originalmente llevó a paradojas. No sé si por ahí iba la cosa, ¿sí? Es posible que sea por ahí. O la otra era como, pues como era algo nuevo lo que estaba proponiendo Cantor, pues ustedes saben que lo nuevo a veces genera resistencia, ¿de acuerdo? Más allá, pues bueno, no sé, tendría que leer un poquito más si hubo de pronto como algún conflicto un poquito mucho más puntual, ¿de acuerdo? Listos. Pero bueno, volviendo entonces aquí a nuestro asunto. ¿Listos? Como les decía, tomar infinitos elementos o sea, un elemento de una colección infinita de conjuntos no vacíos y hacerlo simultáneamente, hacerlo al tiempo, pues era un tipo de argumento que la gente ya hacía sin ponerse a reflexionar si eso se podía hacer o no, ¿de acuerdo? Los primeros que se pusieron a pensar en eso no fue Cantor, fueron Zermelo y fueron Frenkel, ¿de acuerdo? Fue mucho después, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego surgió esta forma equivalente del lema de Son, que como les comento es tal vez como la equivalencia que más se utiliza realmente. ¿Listos? La que más se utiliza. ¿Listos? Entonces, pero de todas maneras, este axioma no está lejos de controversia, porque primero, si lo usamos así directamente, lo que me dice es, hay un elemento maximal, pero no nos dice cuál es cuando lo aplicamos directamente, solo hay uno. No me importa qué cara tiene, solo sabemos que hay uno, aceptando el axioma de elección, ¿de acuerdo? Entonces dice que esto ya puede tener hasta tintes de religión, hasta cierto punto, ¿no? Porque pues está en cada uno de nosotros si aceptamos o no el axioma de elección como verdadero, ¿es claro? Pero entonces aquí, ¿cómo es el punto? Pues ustedes pueden decir, pero ¿cómo así? El punto es que, como les había comentado, el axioma de elección es un axioma independiente de Zermelo-Frenkel. ¿Qué quiere decir esto? Que hay universos, usted puede construir, hay universos de Zermelo-Frenkel donde sí vale el axioma de elección, usted los puede construir,
y hay universos de Zermelo-Frenkel donde no vale el axioma de elección. Entonces, pues, realmente ese tipo de análisis es bastante interesante, pero las personas que hacen investigación en teoría de conjuntos son los que de verdad se ponen a estudiar ese tipo de cosas, y hay bastante bibliografía centrado solo sobre el axioma de elección. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer sin suponer el axioma de elección, suponiendo que es falso? ¿Listo? O sea, eso hay mucha tela que cortar, ¿de acuerdo? Y pues bueno, como les comento, las personas que hacen investigación en teoría de conjuntos son los que se centran en ese tipo de preguntas. Un matemático normal no se pone a pensar en ese tipo de cosas. Un matemático promedio, para él, el axioma de elección lo supone verdadero y sobre eso puede hacer sus construcciones. El punto es el siguiente, que el axioma de elección es una hipótesis bastante fuerte para muchas cosas que realmente uno utiliza en la matemática que usa muchísima gente. Y no digo de la vida diaria, pues digo de la vida diaria para un matemático, no para una persona promedio, ¿sí? Pero sí, o sea, digamos para un matemático común y corriente, un matemático promedio, sin el axioma de elección, habrían muchísimas cosas que no se pueden hacer. Sin embargo, el axioma de elección también tiene sus cosillas por ahí. Pues digamos que hay una paradoja bastante conocida, que es la paradoja de Banach-Tarski. Ejercicio para ustedes. Busquen en la literatura qué es lo que nos dice esa paradoja y me cuentan el otro martes. ¿Listos, muchachos? Profe, ¿me puede letrar ese nombre? Banach-Tarski. Lo voy a escribir aquí, bueno, escribámoslo acá en el tablero. Banach, como los matemáticos. Uy, 2 segundos aquí. Son resultados que van un poquito en contra de la intuición, pero son fenómenos que pasan cuando trabajamos con conjuntos infinitos. Banach-Tarski. ¿Listos? Que es una consecuencia del axioma de elección bastante rara, pero eso no quiere decir que eso sea una contradicción. No es contradictorio, realmente no lo es. ¿Listos? Entonces, pues, pero va un poquito en contravía de la intuición que uno puede tener de la geometría. ¿Listos? Muy bien. Pero entonces, como que debido a ese tipo de situaciones, pues el detalle es en que hay gente que como que no lo termina de aceptar completamente. No es contradictorio el axioma de elección, aclaro, ¿sí? No es contradictorio, pero sí tiene consecuencias que va más allá de la intuición que uno puede tener. ¿Listos? Sobre ciertas cosas que en mundos finitos es obvio que se tendrían. El problema es cuando trabajamos las cosas sobre el infinito. Bueno, entonces pues acá lo menciono, no quiero hacer spoiler, es bueno que ustedes de vez en cuando busquen por su cuenta algunas cositas. ¿Listos? Muy bien. Volviendo entonces acá a nuestro asunto. El axioma de elección para la mayoría de matemáticos no es tan controversial, pero sí carga como cierto conflicto. Si uno pretende ser demasiado estricto como cuando uno está tratando de demostrar la existencia de ciertos objetos, construirlos y decir, miren, aquí está el objeto concretamente que cumple tal propiedad. ¿Listos? Aquí, pues, fíjense acá, básicamente lo que nos dice este enunciado es que si se cumple esta condición que toda cadena tiene una cota superior, la conclusión final es que nuestro conjunto parcialmente ordenado tiene un elemento maximal, pero entre comillas, al aplicarlo directamente, no me lo está exhibiendo concretamente, solo me dice, hay uno. Por eso lo del chiste, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí? Listos, muy bien. Bueno, en cuanto al enunciado, ¿es claro el enunciado, muchachos? Entonces, sí, profe. Lo que uno tiene que demostrar es que si fijamos una cadena en nuestro orden,
esa cadena hay que construirle una cota superior. Si logramos hacer eso, aplicando el lema de Zorn, lo que concluimos es que mi conjunto parcialmente ordenado tiene un elemento maximal. Esto tiene que quedar muy claro, muchachos. ¿Listos? Y pues, a riesgo de sonar exagerado, pero si esta partecita no queda clara, muchachos, es preferible que vuelvan a ver el curso una vez más, ¿estamos? Si esta parte no es clara. ¿Por qué? Porque, muchachos, esto es tal vez la parte de este curso que ustedes van a usar el resto de sus vidas. Puede que, no, o sea, puede que en las áreas de la matemática a las que ustedes se dediquen, no utilicen nunca qué cosa es un ordinal, que vamos a verlo más adelante, qué cosa es un cardinal, cómo sumar cardinales, cómo sumar ordinales. El más, oyen hablar de los alephs, ciertos cardinales de los que vamos a hablar más adelante, pero no van a utilizar concretamente esas cuentas sobre los alephs, ni ese tipo de aproximaciones, ¿de acuerdo? No van a trabajar directamente con cortaduras de Dedekind y todas esas cosas, o sea, los analistas no lo hacen, ¿sí? Los analistas lo que hacen es tomar como la aproximación axiomática y ya. Listo, ustedes lo vieron en su curso de cálculo diferencial, ¿no? Cuando vieron los axiomas de orden y de cuerpos ordenados en los reales. Digamos que cuando Cantor pensó en este tipo de cosas, él lo hizo pensando más, y Dedekind en su momento, ¿sí? Como siguiendo ideas de Cantor. Ellos lo que querían era formalizar lo que hacían los analistas, no era más, decir como, bueno, estamos fundamentando lo que hace todo el mundo. Esto es como el objetivo principal de toda esta carreta, ¿estamos? Pero ya después un analista no le importa cómo se construyeron, sino cuáles son las propiedades relevantes, es decir, los axiomas de cuerpo ordenado, y trabajan sobre eso. Listo, ¿no? Pues que eso tiene sentido, se puede construir entre comillas en una teoría como esa, y ya, listos. Ya para ellos es suficiente que alguien hizo esa tarea y ya, y no les interesa lo demás, ¿estamos? Vamos, como que esa es como la diferencia gigante entre todas estas aproximaciones, ¿vale? Muy bien. Entonces, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Bueno, yo sé que estamos hablando mucha carreta, pero es que toda esa carreta es bastante relevante, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional sobre esta discusión que estamos teniendo, muchachos? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, señor Nicolás, dígame. Vale, es que como, pues el lema dice que si toda cadena tiene una cota superior, Sí, entonces mi campo parcialmente ordenado pues tiene un elemento maximal, ¿sí, no? esa es la Y conclusión. Al es una menos, conclusión. no me Vale. está diciendo que es único, solo me dice, hay por lo menos Vale. Entonces, ahí va mi cuestión, porque pues, digamos en el ejemplo de A, que es un árbol, que sería como un campo parcialmente ordenado, esos puntos rojos, o sea, pueden ser distintos entre sí. Claro, claro, Vale. eso es fundamentos. En fundamentos ustedes seguramente vieron ejemplos de conjuntos parcialmente ordenados que tienen muchísimos maximales. Básicamente son como, listo, pero es que el asunto es que eso depende del orden, ¿no? Porque fíjese que si estas ramas pueden ser infinitas, ¿sí? Nunca terminan esa rama. Entonces fíjese que si ninguna de esas ramas acaba, no tendríamos maximales. ¿Es claro, Nicolás? Vale, profe. Pues, pero ahí ya se iría uno por la contrarrecíproca del lema, ¿no? No ¿No? tiene que ver. No, Vale. pero Listo. puede pasar, o sea, un orden parcial puede que no tenga maximales. Un orden parcial, ¿alguien me puede dar el ejemplo de un orden bastante sencillo que no tenga maximales? Uno sencillo, el más sencillo que se les pueda ocurrir, muchachos, piensen como un pelado de primero de primaria. Bueno, el vacío. El vacío es un conjunto parcialmente ordenado, está ordenado por la relación vacía. ¿Listo? Esa discusión, pues, seguramente la hicieron en fundamentos, ¿listos? Y no tiene maximales, pues, porque no tiene elementos. Bueno, un ejemplo no tan trivial como el vacío. El conjunto de los naturales, muy bien, Juan Pablo, pues ni siquiera tiene máximo.
Entonces, ningún natural es maximal porque si ustedes toman cualquier natural, siempre encuentran un natural por encima. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya viola la definición de maximal, ¿sí es claro? Entonces, pues están en la naturaleza. Esto no nos quiere decir que todos los órdenes van a tener maximales. No, lo que nos quiere decir es que en el caso de que nuestro orden tenga una cadena maximal, perdón, en el caso de que en el caso de que nuestro orden, toda cadena tenga una cota superior, entonces vamos a poder concluir que nuestro orden tiene un elemento maximal. Obviamente el conjunto de los naturales no cumple ninguna de esas condiciones. ¿Es claro? Son cosas bastante diferentes. Este lema de Berzón lo que nos dice es, en el caso de que nuestro orden cumpla estas hipótesis, entonces sí podemos concluir que nuestro orden va a tener un elemento maximal. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Bueno, ahora sí, avancemos, muchachos, porque hay que avanzar. Profe, qué pena. Yo tenía una duda como en la anotación de la anterior, de la página anterior, donde se toma como tal que C, coma menor o igual. ¿Eso qué es simplemente restringir. Tome la relación y restrínjalo hacia el cuadrado, es eso. Simplemente es como tome prestado el orden de A, pero compare solo elementos en C. Vale, profe, gracias. Listo, muy bien, vale. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta adicional antes ya de avanzar? Ahora sí, hablar un poquito sobre por qué el lema de Zorn es equivalente al axioma de elección. Bueno, muchachos, bueno, son las 9:57. Muchachos, tomemos un pequeño receso de 5 minutos y comenzamos entonces con esta discusión de esta equivalencia. ¿Listo, muchachos? Entonces, primero que todo, adelantando un poquito, vamos a ver una versión estrella del lema de Zorn, que va a ser equivalente al lema de Zorn realmente. ¿Listos? Pero es un caso particular. Y ese caso particular es tal vez el que realmente se usa en casi todas las matemáticas. ¿Listos? Entonces, vamos a ver esa versión estrella del lema de Zorn y entonces vamos a ver que esas dos formas van a ser equivalentes al axioma de elección. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, tomemos unos 7 minuticos largos de receso y retomamos nuestra clase a las 10:05. Muchas gracias, muchachos. Muchachos, retomamos aquí nuestra clase y la grabación de la misma. Muy bien. Antes de retomar aquí nuestra discusión sobre el lema de Zorn, quiero hacer una pequeña publicidad política no pagada. Bueno, muchachos, permítanme aquí comparto mi pantalla un momentito. Muchachos, quiero hacerles una invitación a un evento que se va a realizar de manera virtual ahora en diciembre, del 14 al 17 de diciembre. Se va a realizar el primer encuentro de lógica Brasil-Colombia. Nominalmente, la sede de esta primera versión de este encuentro va a ser la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Muchachos, pues bueno, yo sé que pues en este momento muchos de ustedes todavía son un poquito chiquitos matemáticamente hablando. Sin embargo, esta podría ser una bonita oportunidad para que ustedes vean de primera mano lo que se trabaja en el área de lógica matemática en estos dos países, en particular en Colombia. Pues Colombia realmente es un país muy reconocido internacionalmente por tener grupos de investigación en lógica matemática, grupos muy reconocidos en el cual se hace investigación de punta. Entonces, muchachos, la invitación es la siguiente. Bueno, en cuanto a los temas, pues los invitados colombianos o que están relacionados con Colombia están muy cargados hacia teoría de conjuntos, precisamente. Entonces, hablo, por ejemplo, el caso de Carlos Di Prisco, un conjuntista venezolano muy reconocido que está vinculado ya desde hace casi 10 años, está vinculado a la Universidad de los Andes en Bogotá. Carlos Uzcategui, otro conjuntista venezolano que ya lleva también muchísimos años en la UIS en Bucaramanga. Diego Mejía,
el profesor Diego Mejía, él es un investigador colombiano muy reconocido en teoría de conjuntos, que está vinculado a la Universidad de Shizuoka en Japón, y Diana Montoya, quien es una investigadora vinculada a la Universidad de Viena en Austria. Todos ellos trabajan en teoría de conjuntos. Entonces, es una bonita oportunidad para que ustedes vean de primera mano lo que investigadores vinculados de alguna manera con Colombia, qué es lo que ellos trabajan en áreas relacionadas de la lógica matemática. Como les digo, el énfasis, el sesgo en esa primera versión, al menos de la parte colombiana, va hacia teoría de conjuntos, hacia pues, áreas pues obviamente un poquito más avanzadas. Sin embargo, pues está la invitación abierta para que si ustedes quieren participar de esta primera versión de este encuentro conjunto de lógica entre Brasil y Colombia. Vuelvo y repito, se va a realizar del 14 de diciembre al 17 de diciembre de este año y el evento va a ser virtual. La inscripción no tiene costo, pero si ustedes están interesados en participar, pues simplemente, pues bueno, aquí está la dirección del evento, ahí en la dirección del evento, ¿sí? Aquí en la dirección del evento, ustedes encuentran aquí la pestaña para que se registren. Hace clic aquí en registro. Bueno, yo ya me registré. Yo ya hice ahí ese ejercicio, entonces pues ahí aparece un formulario de Google en el cual ustedes pueden llenar sus datos, ¿de acuerdo? Pues es importante, si ustedes desean participar en el evento, que hagan el registro en el formulario que aparece en la página. Ya en un momento entonces comparto en el chat de Zoom, ya les comparto aquí la dirección, ¿listo muchachos? La dirección de la página del evento. Bueno muchachos, eso era pues era una información que les quería compartir. En principio, pues bueno, las inscripciones están abiertas hasta el 10 de diciembre, pero pues si lo hacen lo más pronto posible, mucho mejor, muchachos. Sí, ahí como Nicolás pregunta en el chat, si uno no es muy experto, igual puede asistir. Sí, claro, o sea, pues digamos como que cuando, por lo menos yo cuando era estudiante de pregrado, a mí me gustaba participar en esos eventos. A veces uno entendía cositas, puede que no todo, pero al menos uno dice como, ay, oiga, eso se ve como chévere, puede que ahorita no lo entienda, pero ya de pronto uno lee la piquiña y uno diga, oiga, yo quiero entender eso bien. ¿Listos? Sí, no, no pasa nada, ¿listos? Pero bueno, entonces sí quería extenderles esa invitación, ¿de acuerdo? Muy bien. De este primer encuentro de lógica Brasil-Colombia, del cual la Universidad Nacional, sede de Bogotá, va a ser sede pues nominalmente, porque pues por causa de la pandemia vamos a realizar el evento de manera virtual, pero nominalmente la Universidad Nacional va a ser, sede de Bogotá va a ser la primera sede de este encuentro. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, retomemos nuestra discusión sobre el lema de SOR. ¿Listos? Muy bien, entonces permítanme un momentico. Bueno, eso era pues en parte la motivación de la música de hoy, que era la música que coloqué en el receso, el cual es un tipo de música muy típica en Brasil, que se llama forró, que es del nordeste brasileño. Entonces era como una pequeña motivación para esta invitación. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, entonces, permítanme, muchachos, comparto nuestro tablero y comenzamos nuevamente con nuestra discusión. Bueno, entonces, recordemos nuevamente, para no perder aquí de vista que sobre lo que vamos a discutir, vamos a ver que esta afirmación que nos dice que si en un conjunto parcialmente ordenado toda cadena tiene cota superior, entonces vamos a poder construir un elemento, bueno, podemos no construir, vamos a poder decir que por lo menos hay un elemento maximal en nuestro orden. Esta afirmación, conocida como el lema de SOR, vamos a discutir un poquito por qué es equivalente al axioma de elección. ¿Listos, muchachos? Muy bien. En primera instancia vamos a ver un caso particular del lema de SOR. ¿Listos? Entonces, primero tomamos a una familia de conjuntos. O sea, es un conjunto de conjuntos. ¿Listos?
Y cuando estamos comparando conjuntos, ¿cuál es el orden parcial? ¿Cuál es el orden parcial natural para comparar conjuntos, muchachos? Muy bien, Camilo, la contenencia. Listos, Juan José, perfecto. Entonces ya ahí sobreentendemos que el orden parcial no es cualquiera, es la contenencia. Muy bien. Entonces, si toda cadena, pues cadena en el orden de la contenencia, ¿cierto? Si toda cadena en A satisface, pero si tomamos una cadena, ¿cuál va a ser un candidato a cota superior? Si tomamos una familia de conjuntos, ¿cuál va a ser un candidato a cota superior de la cadena, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Muy bien, Camilo, la unión, ¿todos de acuerdo? Entonces tomamos la unión de la cadena. Pero para que sea una cota superior en nuestro orden, ¿qué tenemos que demostrar? Que esa unión, ¿dónde pertenece? Pertenece a A. Es un elemento de A. ¿Listos? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Tomamos una cadena en nuestra familia de conjuntos, que no necesariamente es una cadena, no necesariamente es un orden total. No es un reguero de conjuntos. Pero si suponemos que toda cadena, es decir, cualquier subconjunto de A, donde cualesquiera dos conjuntos los puedo comparar, es decir, cualesquiera dos conjuntos B y C, B y D en C, yo puedo decir que uno está contenido en el otro, pero puedo decirlo, ¿cierto? Eso significaría que es una cadena, ¿no? En ese contexto. Entonces, si toda cadena aquí satisface que la unión es un elemento de A, entonces, pues, esta unión va a ser una cota superior en términos de contenencia de C. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Entonces, si llegamos a demostrar que esta unión es efectivamente un elemento de A, entonces esta unión nos sirve automáticamente como una cota superior de la cadena. Entonces, si suponemos el axioma si suponemos el lema de Zorn, entonces, ¿qué podríamos decir automáticamente? El lema de Zorn, bajo estas condiciones, ¿qué nos va a permitir decir de A? ¿Que A tiene qué, muchachos? Maximal. Muy bien, Marjorie, pero no es cualquier maximal, es un maximal en términos de contenencia, ¿no? Listo, entonces fíjense que esto es un caso súper particular. ¿De qué, muchachos? Es un caso súper particular de el lema de Zorn, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esta versión, pues, es la que el profesor Rodrigo de Castro llama en sus notas el lema de Zorn estrella. ¿Listos? Muy bien. Pero es un caso particular, ¿estamos? Entonces, la afirmación es que el lema de Zorn en su formulación general y el lema de Zorn estrella, esta formulación particular, ambas formas son equivalentes al axioma de elección. ¿Listos? Ambas formas son equivalentes al axioma de elección. ¿Listos? Muy bien. Entonces, que el axioma de elección implique el lema de Zorn, realmente, bueno, si ustedes miran la gran mayoría de textos de teoría de conjuntos, por ejemplo, Jeggy Harbacek, etcétera, realmente no lo consideran en esta parte tan inicial del curso. Realmente es un tema que está bien al final. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría de las demostraciones estándar de que el axioma de elección implica el lema de Zorn utiliza un teorema, una consecuencia del axioma de elección, que nos dice que todo conjunto se puede bien ordenar. Eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. ¿Listo, muchachos? Todo conjunto se podría bien ordenar. ¿Listo? Es decir, deme cualquier conjunto, el que quiera, podemos construir un orden parcial en ese orden, que es un buen orden. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden tomar el conjunto de los reales, lo que nos diría es que los reales los podríamos bien ordenar. ¿Cuál sería el orden? Obviamente no es el orden usual, es otro orden.
pero eso es lo que nos diría esa consecuencia, ¿listo? Eso es lo que nos diría esa aproximación. Daniela pregunta, bueno, no entiendo la pregunta realmente, lo que digo que no importa la densidad, no, o sea, exacto, no va a ser un orden denso y va a estar lejos de ser un orden denso, ¿sí? Pero va a ser un orden que me va a bien ordenar los reales, eso es lo que nos diría. Pero entonces el detalle está en que, bueno, eso lo podemos discutir con calma, ¿listos? Inicialmente, Cantor dio una demostración errada de ese hecho, que todo conjunto se puede bien ordenar, ¿listos? Y usó de manera sutil el axioma de elección, sin darse cuenta que era el axioma de elección, ¿listos? Quienes finalmente se dieron cuenta de ese detalle fueron Zermelo y Frenkel, mucho tiempo después, algún tiempo después, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí está, entonces que todo conjunto se puede bien ordenar, perfecto. Y el punto es que todas esas ideas realmente van a terminar implicando un teorema que se conoce como el teorema de recursión transfinita, que va a ser como una generalización del teorema de definiciones recursivas en los naturales, pero en conjuntos que se van a aportar como los naturales, pero mucho más grandes. Esos conjuntos que se van a aportar como los naturales, pero mucho más grandes, es lo que vamos a llamar un ordinal. No se preocupen, todas esas ideas las vamos a precisar más adelante. ¿Listos, muchachos? Pero la cosa iba más por allá, entonces pues vamos a poder hacer definiciones recursivas sobre ordinales, que todo eso va a ser consecuencia del axioma de elección, y la demostración estándar va por ese lado. Sin embargo, hay un artículo que menciono aquí en el tablero, un artículo de Jonathan Lewin, de acuerdo, que apareció en la revista American Mathematical Monthly, ahí está la referencia, en el volumen 98, número 4, son 2 páginas ese artículo, de la 353 a la 354. ¿Listos, muchachos? Entonces, es un artículo muy cortico en el cual da una demostración de esta versión estrella del lema de Zorn usando el axioma de elección. Pero, pues, a pesar de que el artículo solo tiene 2 páginas, omite muchísimos detalles. En la página de Classroom de nuestro curso voy a colocar un documento un poquito más completo llenando muchísimos detalles de ese artículo, que va a quedar como un ejercicio de lectura. ¿Listo, muchachos? Hay uno que otro detallito pequeño que no está cubierto, pero va a quedar como un pequeño ejercicio que ustedes llenen ese detallito y luego me cuenten. Pero el 99% de los detalles prácticamente están cubiertos ahí en el documento que voy a subir. ¿Listos? Listos. No lo hago acá en clase porque se nos va una sesión solo haciendo esa demostración. ¿Listos, muchachos? Pero, sin embargo, es un excelente ejercicio de lectura y pues con lo que ustedes ya han visto, ustedes pueden hacerlo. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Pero realmente cuando uno lee ese artículo de Lewin, el detalle está en que uno se da cuenta que la recursión transfinita en cierto sentido está disfrazada. No es exactamente recursión transfinita, pero la prueba sí tiene un poquito ese olor, tiene un poquito ese sabor, ¿de acuerdo? Pero le da la vuelta de una manera muy, muy chévere. ¿Listos? Muy bien. Listo, muy bien. Ahora, pues bueno, nosotros aquí ya discutimos un poquito en el aire que el lema de Zorn implica el lema de Zorn estrella, porque el lema de Zorn estrella es un caso particular. ¿Listos? Muy bien. Entonces, el lema de Zorn estrella es un caso particular del lema de Zorn, ¿de acuerdo? Entonces, notemos que si la unión de esa cadena está en A, entonces, pues esa unión es cota superior de la cadena C, ¿cierto? Que eso fue lo que discutimos un poquito en el aire ahorita. ¿Listos? Es cota superior ¿de quién? De C en A. ¿Listos? Muy bien, entonces es un caso particular. Entonces, pues, por ahora hagamos la demostración entonces de la dirección que el lema de Zorn estrella implica el axioma de elección. ¿Listos? Entonces, de esta manera cerraríamos este círculo de equivalencia. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Y luego de que veamos esta dirección,
vamos a ver una pequeña aplicación. ¿Listos? Muy bien. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, arranquemos. Entonces, necesitamos, bueno, vamos a suponer el lema de Son Estrella, ¿de acuerdo? Que podemos hacer esta con cualquier familia de conjuntos, pero necesitamos demostrar el axioma de elección. Vamos a demostrar la forma original del axioma de elección. Entonces, pues, ¿qué es lo que tomamos? Tomamos S, un conjunto cualquiera. Pues los casos irrelevantes es cuando es el vacío, entonces vamos a suponerlo no vacío, y que el vacío no sea elemento de S, que son los casos irrelevantes, ¿de acuerdo? Cuando estamos pensando en una función de elección. ¿Listos? Muy bien. Entonces, tomemos F. El siguiente conjunto va a ser el conjunto de subconjuntos de S, producto, la unión de S, tales que F es función y que el dominio son funciones con dominio subconjunto en S. Bueno, eso pues evidentemente es evidente, así pues como se está tomando F. Y pues vamos a pedir la condición relevante. ¿La condición relevante cuál es? La condición relevante es que se porte como una función de elección. Entonces básicamente es que f de x es un elemento en x para todo x en el dominio de f. ¿Listos? Muy bien. Entonces, fíjense este pequeño detalle, muchachos. ¿Cuál va a ser la idea? Fíjense que aquí esto es una familia de conjuntos, la vamos a ordenar con la contenencia. Entonces, si logramos demostrar que esta familia de conjuntos ordenada con la contenencia tiene un elemento maximal, ese elemento maximal, la idea es demostrar que el dominio de ese elemento maximal tiene que ser todo ese. Entonces ahí cumpliría la primera condición. ¿Sí es claro, muchachos? Básicamente, y pues ya por la forma como se definió f, pues esta es la condición relevante de una función de elección. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que demostrar. ¿Listos? Muy bien. Y si, entonces aquí una primera observación es que esta familia es no vacía. Entonces, por lo menos, ¿quién vive aquí, muchachos? Por lo menos, ¿qué función viviría aquí? Y cumple todas esas condiciones. Muchachos, por lo menos, ¿qué función viviría en F, en esta familia F? Piensen en la más sencilla de todas. Piensen en lo que es contraejemplo de casi todo, o ejemplo de casi todo, muchachos. La función vacía. Muy bien, Jorge Luis. El vacío, la función vacía es un elemento de acá. Fíjense que cumple todas esas condiciones. El vacío es subconjunto de cualquier cosa, en particular es un subconjunto de S por la unión de S. Es función, el dominio de la función vacía es el vacío, cumple esa condición también. Y la segunda condición se cumple vacíamente, porque si no se cumpliera, existiría un X en vacío, eso ya es una contradicción donde esto no se tiene. ¿Es claro, muchachos? Entonces, la función vacía cumple todo, entonces la función vacía vive acá. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Pues vamos a aplicar el lema de Son Estrella. Entonces, ¿qué es lo que tomamos? Tomamos una cadena no vacía, pues el vacío va a ser más o menos trivial aquí las cosas. Tomamos una cadena no vacía en F. ¿Listos? Entonces, si estamos tomando una cadena en F, los elementos en F mayúscula son funciones. Si estamos tomando una cadena aquí, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que si tomamos dos funciones en C, los puedo comparar. Entonces me está diciendo que C es qué tipo de objeto de los que ya hemos estudiado, muchachos. Si cualesquiera dos funciones en C la podemos comparar, entonces, ¿qué podemos decir? Que C qué cosa es. ¿Un orden total? Sí, pero
Esa es la definición de cadena. Muy bien, Juan José. Juan José tocó el tema aquí en el chat. Es un sistema compatible de funciones. Cualesquiera dos funciones las puedo comparar. Una está contenida en la otra o al revés. Muy bien. C, una cadena aquí va a ser un sistema compatible de funciones. ¿Y qué podemos hacer con los sistemas compatibles de funciones? Si yo uno un sistema compatible de funciones, llamémoslo F, ¿qué tipo de objeto es, muchachos? Va a ser función. Muy bien. Bueno, muchachos, yo creo que pues la están agarrando, ¿sí o no? Listo, muy bien. ¿Y cuál va a ser el dominio? Pues el dominio de esta función va a ser la unión de las respectivas funciones que estamos uniendo, ¿sí? Y pues fíjense que todos estos dominios, pues como C es un subconjunto de F mayúscula, entonces todas estas funciones van a tener dominio S. Entonces, pues por propiedades básicas de uniones de familias de conjuntos que ustedes vieron en fundamentos, pues si todos los conjuntos que estamos uniendo son subconjuntos de S, su unión también es un subconjunto de S. ¿Listos? Y más aún, aquí el rango pues va a estar contenido en S. No va a ser difícil ver esto. ¿Listos? La unión de S, porque todas estas funciones tienen el mismo rango unión de S. Entonces, fíjense que entonces aquí, ¿cuál va a ser el asunto? Notemos entonces que F mayúscula está cumpliendo casi todas las condiciones. F normalita está cumpliendo las condiciones para pertenecer a F caligráfica, ¿cierto? Ya, por lo menos entonces F mayúscula, sabemos que es un subconjunto de S por unión de S. ¿Listos? Eso ya ahorita fue lo que acabamos de argumentar, cumple esto. ¿Qué es lo que nos hace falta verificar? Que F mayúscula cumple esta condición, que para cualquier X en el dominio de F mayúscula de X pertenece a X. Demostrando eso, entonces esa unión de esa cadena estaría aquí. ¿Listo, muchachos? Entonces eso es lo que tenemos que verificar todavía. Que si X está en el dominio de F mayúscula, entonces F mayúscula de X es un elemento de X. Si demostramos esto, entonces nos quiere decir que esa unión de esta cadena estaría en F caligráfica y por lo tanto podemos aplicar el lema de Son estrella y nos diría que aquí en F caligráfica habría por lo menos un elemento maximal. ¿Es claro más o menos lo que tenemos que demostrar, muchachos? Muy bien, entonces, ¿cómo arrancamos la demostración? Sea alguien aquí un X en el dominio de F mayúscula, que sabemos que va a ser la unión de todos los dominios de las funciones que estamos uniendo acá. ¿Listos? Claro para todos, muchachos, esto va a ser la unión de todos estos dominios. ¿Listos? La unión de todos estos dominios, de todas las funciones que estamos uniendo, de todas las funciones F minúsculas en C. Entonces, ¿qué me quiere decir? Pues que X está en el dominio de una función F chiquita. ¿Listos? Entonces existe alguien en la cadena tal que X está en el dominio de F minúscula. Pero fíjense ese pequeño detalle. F minúscula, al ser un elemento de la cadena, pues F minúscula está contenido en la unión de la cadena, que esta es la función F. Y pues como F minúscula está en la cadena y esto está en el orden F caligráfica, entonces pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si miramos la imagen de X vía F mayúscula, como F mayúscula extiende a F chiquita y X está en el dominio F chiquita, pues entonces estas dos imágenes coinciden. ¿Vamos bien ahí, muchachos? Pero como F minúscula está en F caligráfica, entonces esa imagen cumple la condición para estar en F caligráfica, que es esto, que esa imagen pertenece a X, o sea, se porta como una función de elección. ¿Listos? Entonces, es lo que acabamos de ver, que precisamente la F mayúscula cumple esta condición. F mayúscula de X es un elemento de X. Entonces, por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que
F mayúscula, que era la unión de esta cadena, realmente es un elemento acá. ¿Listos? Muy bien. Y entonces esto nos sirve como cota superior de la cadena C. Entonces, por el lema de Son estrella, lo que podemos decir es que nuestro orden F caligráfico tiene al menos un elemento maximal con respecto a la contenencia. Llamémoslo F moño. ¿Listos? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos, con el argumento? Muy bien. ¿Cuál va a ser la observación? La observación es que, recuerden acá como hemos definido F caligráfica, el dominio de F es un subconjunto de S. La afirmación es que, muchachos, un elemento maximal en F caligráfica va a cumplir que el dominio va a ser todo S. No va a ser simplemente un subconjunto, sino que va a ser todo S. Esa es la afirmación. Y pues si el dominio de F minúscula moño es todo S, pues va a cumplir la condición 1 de una función de elección, y la condición 2 pues la tiene gratis por la manera como definimos F caligráfica. ¿Es claro, muchachos? Y entonces esa función maximal, F moño, es realmente la que nos va a servir como función de elección para ese conjunto S no vacío, con esas condiciones, obviamente, que son los casos no triviales, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Muy bien, entonces, lo que tenemos que demostrar es que el dominio de F moño es exactamente ese, donde F moño es este maximal que nos está diciendo que el lema de Son estrella nos está diciendo que existe. ¿Listos? Entonces, muy bien, entonces quedamos acá. La afirmación es que el dominio de este F moño maximal tiene que ser todo eso. Si no, por reducción al absurdo, existiría un elemento aquí que está en S y que no está en el dominio de F moño. ¿Listos? Muy bien. Pero como los elementos de S, sin perder generalidad, lo estamos suponiendo no vacíos, entonces, ¿qué podemos decir automáticamente de un solo conjunto no vacío? ¿Qué podemos decir, muchachos? Que por lo menos que tiene ese conjunto. Muchachos, ¿qué vamos a poder decir acá? ¿Existe por lo menos un elemento? Sí, o sea, por lo menos tiene un elemento. Y entonces ahora definamos F' como el supuesto maximal y peguémosle acá, X, A. No es difícil ver que esta función sigue estando en F caligráfica, pero tiene un elemento más que no estaba en F moño. Pues como estamos suponiendo que X no estaba en el dominio, pues entonces esta pareja no estaba en F moño, en el dominio de F moño. Entonces una pareja nueva. Entonces, ¿qué tenemos? Que F' extiende propiamente, contiene propiamente a F moño. Pero aquí, ¿qué me estaría contradiciendo, muchachos? Supuestamente F moño, ¿qué era? Maximal. Era un maximal y estamos suponiendo, entonces pues esto, suponiendo que el dominio de F moño no era todo ese, nos permitió construir una función en F caligráfica más grande que el supuesto maximal. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿de dónde surgió la contradicción? De suponer que el dominio de F moño no era ese. Entonces, por lo tanto, sí lo es. Y entonces, pues ya, por la manera como se construyó F caligráfica, entonces vamos a poder concluir que F moño realmente es función de elección para S, y con eso termina nuestra demostración. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí sobre ese argumento? Bueno, claro, todavía tenemos aquí este huequito. Bueno, no sé si ya terminaron de copiar eso, muchachos.
Muy bien. Doblámonos un poquito. Claro, entonces pues acá el único hueco que todavía tenemos es precisamente que el axioma de elección me demuestra el lema de son estrella. ¿Listos? Pero pues aquí está, es un ejercicio de lectura. Pues, o si ustedes logran conseguir el artículo original de Lewin, pues bueno, el asunto está en que aquí está la referencia, 2 paginitas, pero es bastante densa esa demostración. Omite un montón de detalles. El documento que voy a subir en Classroom llena, no todos, pero sí la gran mayoría de los detalles en este artículo. Entonces ahí ya cerraríamos esta dirección, muchachos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto, muchachos. Y ahora sí, veamos una pequeña aplicación del lema de son en matemáticas. ¿Listos? Vamos a ver una aplicación sencillita. Bueno, cuando un teorema requiera el axioma de elección para demostrarlo, colocamos entre paréntesis esta abreviación, AC, Axiom of Choice, ya habíamos dicho esto, ¿listo? Bueno, pueden colocar AE, si prefieren hacerlo en español. En los textos en inglés, pues ustedes van a encontrar esta abreviatura aquí, AC, por Axiom of Choice, ¿de acuerdo? Para indicar que esta demostración utiliza el axioma de elección o alguna de sus formas equivalentes. ¿Listos, muchachos? Entonces, fíjense, esta afirmación que puede sonar, que podría sonar como trivial, pero no lo es tanto. Entonces, todo espacio vectorial no nulo tiene una base. Uy, ¿cómo así? O sea, demostrar que un espacio vectorial tiene siempre una base, un espacio vectorial abstracto en general. No más ese simple hecho requiere el axioma de elección, muchachos. Entonces, si no tuviéramos axioma de elección, va a ser realmente complicado construir una base para el espacio vectorial. Uy, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a ver ahí cómo entra el axioma de elección, ¿sí? Entonces, pues precisemos ideas. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial se compone de un conjunto V no vacío. ¿Listos? Vamos a tener una operación binaria que vamos a llamar suma. ¿Listos? Y vamos a tener acá un elemento que vamos a llamar el vector 0, de tal manera que ese conjunto con esa operación binaria y con ese elemento, con ese vector 0, esto es un grupo abeliano. ¿Qué es un grupo abeliano? Pues es un conjunto no vacío con una operación binaria que tiene un elemento neutro. Este va a ser elemento neutro aquí para esta operación, donde esta operación es asociativa. Cada elemento aquí tiene un opuesto aditivo y adicionalmente, pues esa palabra abeliano quiere decir que esta operación es conmutativa. Eso es básicamente lo que se está diciendo acá. ¿Listos? Muy bien. Perfecto. Y adicionalmente, vamos a suponer aquí algunas distributividades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar alfa, lambda y alfa, elementos en F. F es un cuerpo, que es el que vamos a llamar el cuerpo de escalares. Y tomamos entonces aquí 2 vectores V y W en V. ¿Listos? Entonces, la suma de 2 escalares multiplicado por un vector, esto va a ser tomar el primer escalar y multiplicarlo por el vector. ¿Listos? Y sumarlo con la multiplicación del segundo escalar multiplicado por ese vector. Entonces ahí está distributividad. ¿Listo, muchachos? Ahí está distributividad, ¿de acuerdo? Pues entonces aquí tengan en cuenta que la suma, aquí es la suma en F, la suma de los escalares, y aquí es la suma en el espacio vectorial. Hay que tener en cuenta que no hablamos de la misma suma. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Y vamos a tener acá una distributividad similar cuando sumamos aquí vectores. Entonces esto va a ser igual a lambda por B
más lambda por W. ¿Listos? Muy bien. Entonces tenemos estas dos distributividades. Si tomamos el 1, que es la unidad del producto en el cuerpo de F, pues esa unidad multiplicada por cualquier vector me lo deja quietico. Muy bien. Y aquí pues vamos a tener también una cierta distributividad. Si tenemos entonces lambda por... muy bien. Si acá tenemos entonces lambda por... bueno, alfa por beta. Alfa y beta escalares. Y eso lo multiplicamos por un vector. Esto va a ser lo mismo que si tomamos beta, lo multiplicamos por el vector y todo eso después, alfa lo multiplicamos por esto. Hay esta especie de asociatividad. Pero ojo, aquí es multiplicación en el cuerpo de F y acá es multiplicación por escalar. ¿Listos? Pues digamos que eso son, recordando unas definiciones que ustedes vieron en su curso de álgebra lineal básica. ¿Listos, muchachos? Si no han visto ese curso, moralmente debieron haberlo visto ya, ¿no? O deberían estarlo viendo ahorita, ¿no? Muy bien. Entonces, si no, les recomiendo un excelente libro, el álgebra lineal de Serge Lang, ¿ok? Como para ver esta axiomática. Muy bien, entonces, recordemos que es una base para un espacio vectorial. ¿Listos? Una base es un subconjunto de V no vacío, tales que ¿qué? ¿Cuáles son las dos condiciones para que un subconjunto del espacio vectorial sea una base? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que B mayúscula, B larga, ¿qué debería ser? Si miramos lo que me genera, ¿qué me tiene que generar, muchachos? Si miramos el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de B larga, me tiene que generar todo el espacio. Muy bien, Nicolás, como lo comenta ahí. B es igual al espacio generado por B larga, ¿sí? VV es generado por B larga, ¿listos? Y también tenemos que pedir que B larga es un conjunto de vectores linealmente independientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tomamos B sub 1 y B sub n, elementos en B, y escalares alfa 1, alfa n, escalares en F, entonces si miramos acá esta combinación lineal alfa 1, B1, más, etcétera, alfa n por Vn, si esa combinación lineal nos da el vector 0, el neutro del espacio vectorial, entonces la única manera de que esta combinación lineal sea 0 es que todos los escalares sean ceros. Esa es la única posibilidad, esa es la definición de que un conjunto de vectores sea linealmente independiente, ¿listos? Esto es apenas un repaso de lo que ustedes vieron en álgebra lineal, ¿listos, muchachos? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el precio de la papa, muchachos? Pues todo, porque resulta que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial sea base es equivalente a que ese subconjunto sea cierto objeto maximal. Bueno, muchachos, ¿ya copiamos esa parte para seguir? No, profe, un momento. Por favor, un poquito más rápido. ¿Listo, muchachos? Igual yo espero aquí, ¿vale? Pero el asunto es el siguiente, muchachos. Pero yo no sé si ya se los he dicho. A la par que vamos escribiendo y vamos discutiendo, vayan escribiendo de una vez, muchachos. ¿De acuerdo? Y yo sé que muchos de ustedes muy posiblemente nunca han tenido una clase presencial todavía, todo pues consecuencias de la pandemia. Con suerte, esperemos que ya el próximo semestre ya estemos en clases presenciales. Muchachos, cuando uno está en un salón físico, digámoslo así, pues sí, o sea, ya no tenemos dos tableros, no tenemos así, este tablerito, dos, digámoslo así, posiblemente tendremos tres. Pero muchachos, o sea, la desventaja allá en un salón físico, el detalle está en que pues uno borró el tablero y ya, no nos podemos devolver, eso no queda grabado. Entonces, pues muchachos, la recomendación es esta, a la par que tenemos aquí nuestra presentación, vayan de una vez copiando y vayan poniendo cuidado a la discusión que estamos teniendo y con eso complementan lo que está escrito, ¿vale? Pero tienen que hacerlo, muchachos, yo sé que es difícil y más ahora que muy seguramente muy pocos de ustedes han tenido alguna clase presencial. Pero, pues muchachos,
más temprano que tarde van a tener que acostumbrarse porque ya esperemos que el otro semestre ya estemos presencial, ¿de acuerdo? Que ya nuestras clases sean presencial completamente, ¿sí, muchachos? Entonces, por favor, ¿sí? Yo sé que va a ser un poquito rudo, un pocazo, ¿sí? Porque pues realmente no es lo mismo, pero muchachos, váyanse acostumbrando, o sea, vamos, tenemos acá el tablero, vayan copiando de una vez y vayan copiando y vayan siguiendo la discusión que estamos haciendo, ¿sí? O sea, nos toca hacer multitareas en ese sentido, ¿sí? Pero igual así toca también en clases presenciales va a ser peor. ¿Estamos, muchachos? Al menos ustedes ahorita virtualmente, entre comillas, tenemos la ventaja de que tengo mi tablero, nos podemos devolver si es el caso. Eso no va a pasar presencialmente, ¿listo? Y pues ahorita aquí, en este caso, tenemos la grabación, ustedes disponen de la grabación, entonces pues eventualmente podrían volver a verlo. Eso no va a pasar en clases presenciales, entonces por favor, muchachos, ¿listos? Muy bien, ¿podemos avanzar de tablero, muchachos? Bueno, interpreto ese silencio con que sí podemos avanzar, ¿ok? Muy bien, entonces pues veamos esta demostración, este hecho. Un subconjunto B larga, no vacío, de un espacio vectorial V es base para V, sí, solo sí, es un conjunto maximal, en términos de contenencia dentro de los conjuntos de vectores linealmente independientes, ¿sí? Dentro de los conjuntos B, B larga, cuyos elementos son linealmente independientes, dentro de ellos, las bases son exactamente los maximales. ¿Listos? Muy bien. Entonces, izquierda implica derecha, queda como un ejercicio. Es más, es un ejercicio de álgebra lineal. Me quiero centrar realmente en derecha implica izquierda. Entonces, pues sí, porque es realmente la dirección que más nos importa. Si al final del día logramos demostrar que existe un conjunto B larga maximal de conjuntos linealmente independientes, por esta dirección va a ser una base, que es lo que realmente nos interesa. ¿Listo? Entonces, pues, por eso también me voy a centrar en esta dirección. Entonces, sea A la colección de los subconjuntos de V no vacíos que son linealmente independientes, ordenado por la contenencia. Entonces tomamos B larga, un elemento aquí en A, maximal en términos de contenencia. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que este B larga es una base. ¿Listos? Muy bien. Entonces, por definición, como B pertenece a A caligráfica, entonces B es un conjunto linealmente independiente, por definición de A caligráfica. Entonces, un conjunto linealmente independiente. ¿Listos, muchachos? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué nos hace falta? Pues por la definición de base, ¿qué es lo que nos hace falta verificar? Pues que el generado por B larga es exactamente todo el espacio vectorial. Es claro, pues, que pues, por definición de espacio generado, esto es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de elementos de B larga. Entonces, pues, obviamente esto siempre va a estar contenido en el espacio vectorial. ¿Qué nos haría falta ver? Que todos los elementos de V son elementos de ese generado. Entonces, pues, sin pérdida de generalidad, supongamos que no, que hay un elemento que está en el espacio vectorial, pero que no es generado por ningún elemento de V. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Tomamos B larga y le pegamos ese elemento extraño, el cual contiene propiamente a B. Yo creo que ya más o menos ustedes intuyen qué es lo que tenemos que demostrar. Si demostramos que este B' es linealmente independiente,
Si este B' es linealmente independiente, entonces construimos este B', estaría en este conjunto A y estaría por encima propiamente del supuesto maximal. Y eso sería una contradicción, ¿es claro? Entonces, por lo tanto, aquí, entonces todo elemento de V sí sería generado por B larga y ahí entonces terminaría nuestra demostración, ¿es claro? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a ir muy rápido acá. Esto es más un argumento de álgebra lineal. Eso no tiene que ver nada con conjuntos, ¿no? Entonces, si tomamos alfa 1, alfa n y alfa escalares y tomamos vectores B1, etcétera, Bn en B, tales que, ojo aquí, ¿listos? Tomamos entonces aquí las combinaciones lineales, pues primero de los Bns, ¿listos? Alfa 1, B1, X más, etcétera, alfa n, Bn, más alfa por V, porque es una combinación lineal de vectores en todo B'. Si los tomo solo en B, pues B ya es linealmente independiente y entonces esta es un caso ya cubierto. No me voy a centrar en ese caso. El caso es como si la combinación lineal involucra este elemento, este intruso aquí. Listo, supongamos que esta combinación lineal es 0. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que todos los escalares es 0. Entonces, aquí despejemos ese personaje, alfa B, ¿qué sería? Eso sería menos alfa 1 B1 menos, etcétera, menos alfa n Bn. Sí, pues primero veamos que alfa tiene que ser 0. Entonces, sin pérdida de generalidad, bueno, no, perdón, por reducción al absurdo, supongamos que alfa no es 0. Si alfa no es 0, como estamos en un cuerpo, tiene inverso multiplicativo, podemos dividir por alfa. Entonces, pues aquí despejamos este vector B. Este vector V, entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría alfa 1 sobre alfa, ¿cierto? Más X menos, perdón. Menos alfa 1 sobre alfa, etcétera, más menos alfa n sobre alfa. Listo, muy bien. ¿Es claro para todos? Despejamos ahí ese vector V. Pero entonces acá, fíjense este pequeño detalle. Lo que está en amarillo son escalares y entonces lo que me está diciendo es que V resulta ser combinación lineal de los B sub is. Y los B sub is están en B. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que V es combinación lineal de estas Vs que están en B larga. Entonces, V debería estar en el generado por B, pero estamos suponiendo que no. ¿Es claro aquí el argumento, muchachos? Entonces me diría, V estaría en el generado de B larga, pero supusimos que no. Entonces, ¿de dónde surgió la contradicción? De suponer que el alfa era diferente de 0. Conclusión, el alfa sí es 0. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos seguir? Listo, entonces acá está la conclusión. V sí está en el generado de B, pero habíamos supuesto que no. Contradicción. Entonces, alfa es 0. Listo, muchachos. Seguimos aquí. Por lo tanto, entonces, bueno, uy, muchachos, nos pasamos. Por lo tanto, V estaría en el generado por B larga. Eso es contradicción. Entonces, este escalar es 0. Como ese escalar es 0, entonces, pues tenemos acá el resto. Entonces, alfa 1 por B1 más, etcétera, alfa n por Bn. Esto es igual al vector 0. Pero como los B sub is eran elementos en B larga y B larga estaba en A, entonces B larga es un conjunto linealmente independiente. Entonces, como estamos hablando, y entonces, pues, como es un conjunto linealmente independiente, entonces esto ya me fuerza que los alfa is son ceros. Entonces, por lo tanto, hemos demostrado que nuestro conjunto B' es un conjunto de vectores linealmente independiente que me extiende propiamente a mi supuesto maximal. Contradicción. ¿Listo? Esto me contradice la hipótesis de maximalidad de B en A. Pero ¿de dónde surgió esta contradicción? De suponer que B larga no me generaba B. Entonces, pues sí. Entonces,
sí me lo genera, y como era un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces B sí es base para este espacio vectorial. Perfecto, y con esto terminamos la demostración. Bueno, muchachos, hasta ahora pues eso será álgebra lineal, ¿no? No hemos hecho nada de conjuntos. Ahora sí, ¿cómo entra la teoría de conjuntos acá? Les pido el favor que me regalen un par de minutos, no, ya este argumento lo terminamos rapidito, ¿listos? Muy bien. Aunque bueno, sí, terminemos esto, ¿de acuerdo? Ahorita, para cerrar bien ya este temita. Muy bien, entonces, ¿cómo demostramos el teorema? Básicamente es, veamos que dentro de, tomemos A como el conjunto de subconjuntos del espacio vectorial no vacíos, tal que esos conjuntos B son linealmente independientes. Si logramos demostrar que este conjunto ordenado con la contenencia tiene un maximal, por lo anterior pues ya es base. ¿Es claro, muchachos? Eso es. Yo creo que más o menos ya saben para dónde va el agua al molino, ¿cierto? Entonces, supongamos que C es una cadena aquí en este orden. ¿Qué es lo que tenemos que ver por el lema de Sol estrella? Pues que esta unión sigue estando aquí. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo arrancamos aquí nuestra demostración? Sean escalares alfa 1, alfa n, y vectores P1, etcétera, Bn, tales que esta combinación lineal, esta combinación lineal dada por alfa 1, B1 más, etcétera, alfa n, Bn, esto nos da 0. ¿Listos? Perdón, aquí no en B, sino en la unión de C, perdón. Queremos ver que la unión de C es un conjunto de vectores linealmente independientes. Tomamos esa combinación lineal. ¿Qué tenemos que demostrar? Que los escalares todos tienen que ser ceros. Listo, muy bien. Entonces, fíjense acá lo que podemos decir. Todos estos B sub i están en esta unión. Entonces, están en alguno de los conjuntos que estamos aquí uniendo. Entonces, existen B sub 1 y B sub n elementos en C, tales que cada B sub i está en B mayúscula I. ¿Listos, muchachos? Pero fíjense acá cuál es la hipótesis. Nuestra hipótesis es que C es una cadena. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que cualesquiera piscos que estén en C los puedo comparar. Pero como los puedo comparar, uno puede demostrar que yo puedo decir que de todos estos hay uno que es el más grande de todos. ¿Listos? 2 a 2 los puedo comparar y comparando de a 2, de a 2, de a 2, encontré que hay uno que contiene a todos los demás. ¿Listos? Entonces existe un K tal que para todo y de 1 hasta n, todos los B sub i están contenidos en ese B sub K fijo. ¿Eso es claro? Ahí usamos el hecho de que C era una cadena. Cualesquiera dos elementos ahí los podemos comparar. Entonces, en particular, ¿qué es lo que podemos decir? Todos esos vectores B sub 1, B sub n están en el mismo B sub K. ¿Es claro? ¿Sí, muchachos? Muy bien, muchachos, ya copiamos esa partecita. Un momento, profe. Listos, háganle, muchachos. Yo sé que si no están acostumbrados a ir copiando en el momento, pues yo sé que al inicio es complicado, pero tienen que ir adquiriendo esa destreza, muchachos, porque en presencialidad, miren, o sea, el profesor borra el tablero y ya, se acabó el asunto, ¿no? Profe, también es que tú tienes varias cosas ya escritas que nosotros no. Sí, no, porque pues mientras les voy hablando, voy haciendo algo de maña para que ustedes vayan copiando, muchachos. Bueno, muchachos, ya estamos casi coronando. Entonces, aquí el asunto es de esta combinación lineal de estos vectores, todos los vectores están en el mismo B sub K, pero fíjense que B sub K está en C, y C es un subconjunto de A, y los elementos de A son linealmente independientes, acá como para rematar el argumento. Como todos los vectores B sub i están en el mismo B sub K, y como B sub K que B sub K está en C, y C es un subconjunto de A, y los elementos de A son linealmente independientes, acá como para rematar el argumento. Como todos los vectores B sub i
están en el mismo B sub K, y como B sub K está en la cadena, y la cadena es un subconjunto de A, entonces quiere decir que B sub K es un conjunto no vacío de vectores linealmente independientes. Entonces, aplicamos entonces la definición de independencia lineal a esos vectores y ya concluimos que los escalares son ceros. ¿Es claro el argumento aquí en el aire? Pero tenemos que escribirlo, ¿vale, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Que esta unión de C es linealmente independiente, entonces, por lo tanto, pertenece a A. Y ahí aplicamos el lema de son estrella. ¿Es claro esta parte del argumento, muchachos? Muy bien, entonces aquí, recordemos, todos los B sub I están en el mismo B sub K, todos están en el mismo. Acá estaban repartidos, pero entonces ahora todos están en el mismo, entonces acá podemos aplicar la independencia lineal a los vectores en B sub K. Todos están en el mismo. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿podemos avanzar? Ok, muchachos, voy a interpretar el silencio como un sí. Entonces, de esta manera, lo que hemos visto es que todos estos vectores están en el mismo B sub K. Como B sub K es alguien en la cadena, que es un subconjunto de A, entonces, por lo tanto, B sub K es un conjunto linealmente independiente. Lo que dijimos en el aire, ¿listos? Por lo tanto, cualquier combinación lineal de estos piscos igual a 0 va a forzar que los escalares son ceros. Por lo tanto, como tomamos una combinación lineal arbitraria de esta unión que nos dé 0 y demostramos que los escalares tienen que ser 0, la única posibilidad de generar al 0, entonces esta unión es un conjunto linealmente independiente. Y además es no vacío. Pues todos los elementos acá son no vacíos en A. Por lo menos ahí hay uno. Muy bien. Bueno, suponiendo la hipótesis aquí de que C es no vacío. Si C es vacío, queda como ejercicio, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Muy bien. Realmente aquí no tendría como sentido ahí la pregunta al respecto. Bueno, entonces, por lo tanto, tendríamos entonces que la unión de esta cadena es un conjunto de vectores linealmente independientes, el no vacío. Por lo tanto, entonces, esta unión pertenece a. Y entonces, por el lema de son estrella, realmente la versión estrella, ¿qué es lo que tenemos? Podemos decir que existe un elemento aquí maximal. Y por lo que vimos hace un rato, pues cualquier conjunto maximal de vectores linealmente independientes, entonces eso es realmente una base para B y ya. Así hemos demostrado que todo espacio vectorial tiene una base. Listo, muchachos, muchas gracias por estos minuticos que me han regalado. Entonces, ya paramos aquí. Recuerda entonces que nuestro horario de atención son los martes a la 1 de la tarde. Bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Que tengan entonces muy buen fin de semana. Nos vemos el martes. Hasta luego.